igualmente direccionar, digamos así, algunos aspectos que bien ustedes en estos momentos pues no encuentran alguna salida o una explicación clara en torno a ello. Digamos que esta jornada será para discutir todas aquellas dudas que ustedes tengan en torno a su trabajo de investigación. Igualmente, aquellos que ya hayan elaborado algunos aspectos relacionados con su trabajo, pues, a bien, pues, si puede detallar algunos aspectos de ello, estaremos también a dilucidar, digamos, algunas acciones en concreto que lleven a transformar o a elaborar o a estructurar de mejor manera pues, el trabajo que viene desarrollando. Entonces, estamos prestos pues, a escuchar sus preguntas, sus cuestionamientos, igualmente sobre lo que hemos tratado hasta ahora. No sé si tienen alguna duda, pues también aclararle algunos de esos aspectos, más allá de lo que verdaderamente ustedes puedan interpretar pues, y lo que yo pueda colaborarle en ese aspecto. Entonces, pues, estoy dispuesto pues, a escucharle cada una de sus preguntas, de sus interrogantes, de sus cuestionamientos en torno a todo lo que hemos venido trabajando y en torno a el trabajo que ustedes de una manera u otra han dispuesto a desarrollar para o como su trabajo de grado. Entonces, soy todo oído. Bueno, hay una parte que siempre es bueno, digamos, como clarificar, ¿verdad? Que es esos primeros puntos que tiene todo el trabajo de investigación, como lo es el planteamiento del problema. Hay una inquietud que yo tengo y es en relación con la hipótesis. Si la hipótesis forma parte del planteamiento del problema o es algo que está independiente del planteamiento del problema. O cuando uno plantea el problema, sale la hipótesis y es algo que me gustaría aclarar. Bueno, hay diferentes alternativas, digamos, diferentes investigadores que la colocan diferentes también elementos que contiene el trabajo de grado o la monografía. Muchos pues la colocan casi siempre al final, digamos, de la fundamentación teórica. Otros pues la colocan en la metodología, sobre todo cuando se discute sobre la operacionalización de las variables. De una u otra forma, pues las hipótesis también son elementos que convergen, digamos, en la relación que se establece de una u otra forma dentro, tanto del problema como en la hipótesis. Entonces, muchos pues colocan, dependiendo de la hipótesis, son hipótesis afirmativas, hipótesis nulas, hipótesis negativas, como alguna, dependiendo también del estudio que se vaya a desarrollar. Y ya se requieren de hipótesis estadísticas, pues, hay que hacer una construcciones diferentes, digamos así. Pero lo importante es que se sitúen, yo considero que se debe situar en la metodología. En el diseño metodológico. En el diseño metodológico. Dentro de los aspectos que lleva el diseño metodológico, como es el mismo diseño, la población y muestra, operacionalización de variables, digamos así, hipótesis y pues todo lo que se refiere al análisis y la presentación de la información, o sea, cómo vas a presentar la información. Digamos que de una u otra forma el capítulo de metodología contiene todos aquellos aspectos procedimentales
y que son parte de la estructura conceptual misma de la forma como vamos a desarrollar el tipo de estudio. Entonces, de una u otra forma, porque el diseño también lo que establece, digamos, es el direccionamiento hacia las posibles acciones o dinámicas que vamos a desarrollar dentro del estudio como tal. Digamos, de cualquier tipo de diseño que vayamos a emplear en el desarrollo de todo el proceso de investigación como tal. Entonces, más que todo el diseño lo que se ocupa es establecer las orientaciones sobre las cuales va a girar todos aquellos aspectos procedimentales de nuestro trabajo. Profe, yo tengo una inquietud aquí sobre, yo ya voy por el marco teórico. En el marco teórico hay una fase que se llama Bases Teóricas de la Investigación, que está en el programa, que nos entregaron a nosotros. En esas bases teóricas están incluidas las estrategias a desarrollar. En el trabajo que se va a realizar del tema, si yo quisiera que usted me aclarara, hay que hacer algunas citaciones sobre algunas personas que hayan influido en estrategias de enseñanza aproximada. La que tú vas a aplicar. Sí, claro. Cuando ahí habla sobre las bases teóricas, se refiere a todas aquellas fundamentaciones, tanto epistemológicas como teóricas, como conceptuales, en las cuales se fundamenta el estudio. Digamos que de una u otra manera eso lo discutimos el primer día, de las bases teóricas, y digamos algunos introducen otros elementos también en la parte de la estructura misma del capítulo que se refiere a lo que uno llama antecedentes y fundamentos teóricos. Antecedentes y fundamentos teóricos. Los antecedentes lo que recogen son todos aquellos estudios científicos que de una u otra forma guardan relación con lo que nosotros queremos realizar. Ahora, en torno a lo que tú dices sobre los elementos o las estrategias que tú vas a emplear en el estudio, digamos, si tú vas a emplear alguna estrategia en tu estudio, digamos, si tu estudio, digamos, digamos, un diseño cuasi experimental, donde requiere de aplicar un método, cualquiera de los métodos de enseñanza, a veces un método, por ejemplo, de enseñanza para la comprensión, o un método de enseñanza para desarrollar procesos instructivos, o la estrategia ECA, supongamos, o los mapas conceptuales, o la logística, o cualquier estrategia sobre solución de problemas, digamos, el método de Polya, cualquiera de esos métodos, el método de Schoenfeld, el método Ideal, el método de Rubinstein, el método de Nicholson, cualquiera de esos métodos que tú vayas a emplear, pues es necesario que el marco teórico también describas todo lo pertinente a ese método, que se fundamenta, o sea, los fundamentos en los cuales se establece todos los elementos teóricos que subyacen en esa estrategia, aunque digamos hay muchas estrategias que no tienen una fundamentación teórica como tal, pero hay otras que sí verdaderamente cumplen, digamos, con todo un andamiaje teórico. Entonces tendría que estructurar la estrategia que vas a emplear, cómo la vas a desarrollar, cuáles son los argumentos teóricos que... Sí, el detalle está ahí porque dentro del contexto de bases teóricas de investigación aparecen varias estrategias, no una sola. Entonces, por ejemplo, me reuní con el asesor, me decía que las estrategias tienen que influir mucho en la forma de enseñar el tema que se va a desarrollar. Pero yo, o sea, yo quedo con la inquietud de que no encuentro dónde citar. Por eso, usted habla de Schoenfeld, o sea, ya está bastante tiempo que no implementa eso en la educación matemática. Schoenfeld es una
para determinar diferencias entre estudiantes expertos y estudiantes inexpertos. Lo que se busca es mirar todos los procesos mentales que desarrollan los estudiantes y a aquellos que son expertos con relación a los que inician en la resolución de esos problemas, lo que maneja Schonfeld como tal. Y pues, digamos, a esa estrategia que utiliza él, pues ya se le han introducido, digamos, otros aportes de otros investigadores que ya han desarrollado algunos. Ahora, ese método inicialmente se implementó en física, pero hoy se está implementando en otras disciplinas, como la matemática, como la química, la biología, y hasta en el derecho se han implementado, digamos, algunos estudios referidos a eso. Y lo que se mira es la capacidad de argumentación que tiene un neófito con un experto. Entonces, la forma como él, digamos, trata de resolver un determinado problema, que no es la misma forma como ni el pensamiento ni el desarrollo de su estructura mental de un experto, como él enfrenta ese problema. Es muy diferente a cómo lo enfrenta, digamos, un estudiante que apenas comienza a inmiscuirse, digamos, en estos saberes o en este sistema o en esta disciplina. Y eso es lo que... Ahora, si tú no vas a trabajar con ninguna estrategia, pues ahí no tienes la necesidad de nombrar ninguna estrategia. Así vas a hacer otro tipo de estudio y no vas a emplear, digamos, una estrategia donde la vas a implementar en el... No, pero tengo que señalar, profesor, porque están en el programa, o sea, están dentro del marco teórico. O sea, a ti lo que te señala es una estructura. Eso no quiere decir que la estructura es rígida. Todas las estructuras son flexibles. Ya, si hay una parte que está ahí dentro de esa estructura, ya, y no aplica para tu estudio, pues no puedes mencionarla. O sea, no vas a introducir una cosa que no fácilmente se puede remitir a la metodología que se está implementando. Ahora, también puede ser posible de que alguno implemente dentro de la metodología la forma como tú vas a desarrollar todas las actividades en tu clase, que sería lo más, digamos, lo más correcto, situar esos aspectos estratégicos o los procedimientos que tú vas a desarrollar en la búsqueda de la recolección de la información. Las estrategias lo que buscan es eso, la estrategia lo que se aplica es con la finalidad de obtener información o datos sobre un determinado aspecto que tú estás buscando solucionar. Eso es lo que se busca dentro de la aplicación, digamos, o no, de una estrategia. Entonces, digamos, a uno le dan una estructura, pero esa estructura no es rígida, esa estructura es flexible. Ahora, no hay que acondicionar el trabajo a una estrategia como tal, porque ahí dice que es estrategia. Ya, tú puedes emplear otro tipo de estudios muy diferentes a los que están ahí, pues, y ya tu tutor debe considerar cuáles son los aspectos dentro de esa estructura que son asimilables a lo que quiere que desarrolle en la presentación de tu trabajo. Entonces, digamos, hay muchos elementos que son recurrentes en todos los estudios que tú desarrollas. Entonces, como es el planteamiento del problema, como es la justificación, como es el marco teórico conceptual, como son los antecedentes, como es la metodología. Todos esos aspectos, de una u otra forma, los tienes que presentar. Lo importante es que todos ellos aspectos sean bien sistematizados para que el que te va a dar ahora, pues, sepa cifrarlos y saber dónde se encuentra de acuerdo a la misma presentación que tú hagas de tu trabajo. Entonces, cuando se entrega un documento como eso, no es una camisa de fuerza, ¿no? O sea, eso es flexible y hay disponibilidad también del mismo asesor, del mismo director de tu trabajo. Entonces, él es el que te va a decir, hombre, a mí me parece que mejor debe plantear esto aquí o debe esto acá se ve mejor. Porque el que va a evaluar pues, inmediatamente encuentra una secuencia de la lectura pues, y
y no, al final no te va a decir tienes esto por allá, el otro tiene esto, otro tiene por acá, sino que lo que se busca dentro de un trabajo es que sea secuencial y que tenga todos los elementos que son necesarios para que pueda darle una respuesta a tu trabajo. Eso es lo que se requiere. No sé si hay otra pregunta. Profe, a mí me gustaría que usted me aclarara acerca de los parámetros de cantidad de cuartilla o de línea. Por ejemplo, la justificación, cuántas hojas, cuántas cuartillas son, marco teórico de cuántas cuartillas. O sea, me imagino yo que eso debe tener Los parámetros. Ajá. Y eso Unas es normas. potestad, digamos, de cada, no tanto de cada investigador, sino del mismo programa, de la misma maestría. No sé si Julio nos puede determinar más o menos cuál es el número de... Sí, lo que dice el profesor Roberto acerca de la metodología que van a emplear sobre el trabajo de investigación, depende del diseño de investigación que ustedes tengan. En cuanto, por ejemplo, lo que dice Rosemary, que dice que cuántas hojas, cuántas cuartillas de la justificación, el marco teórico, nosotros le mandamos una plantilla a ustedes. En esa plantilla hay ese formato. Ese formato es un tipo de investigación tipo cuantitativa, no es modelo tipo cualitativa, pero los ajustes que se vayan haciendo depende de la investigación y depende del tutor. Entonces se le hacen los ajustes y se justifica porque hay unos modelos para investigación clave. Por ejemplo, en la justificación que tú dices, Romero, donde está una delimitación así de hojas, pero siempre en un marco teórico, por lo general se manejan marco teórico, por ahí se manejan máximo 30 hojas. Pero el marco teórico, o sea, depende de por ejemplo, no que sea una camisa de fuerza, el número de hojas, pero sí va amarrado, por ejemplo, lo que dice el profesor Roberto, hay un cuadro de operacionalización de las variables. Esas variables hay que justificarlas con una teoría, con unos autores. Esos autores y esa referencia debe estar escrita en el marco teórico. Lo que está en el marco teórico es la teoría o los autores que soportan lo que nosotros vamos a medir o que vamos a comprobar en las variables. Entonces, por ejemplo, si usted anuncia una teoría 1 sobre el estilo de aprendizaje, entonces se referencia la teoría, se referencia el autor y después se hace el parafraseo o la aplicación, cómo lo articularía a su trabajo de investigación. O sea, todo lo que aparece en el marco teórico, toda la teoría o los referentes que están ahí, deben contribuirle a que usted consiga, por ejemplo, que usted en la investigación que está realizando compruebe o contraste o aplique esa teoría con el problema. Pero así un marco, por ejemplo, a uno le dice realmente nada más para los marcos teóricos que no sobrepase el marco teórico 20 páginas, pero tampoco una camisa de fuerza porque a veces se pasa. Y lo que tenga el marco teórico no es copiar y pegar como hacen unas tesis que copian cualquier teoría y por rellenar, no es rellenar, sino que en el cuadro de operacionalización de la variable, donde va a estar la variable, los indicadores, cada indicador, esos indicadores usted tiene que diseñar un instrumento para medir esa variable. Entonces esos indicadores que van a medir ahí van acorde a la teoría que usted está utilizando para ver si se está cumpliendo, en qué grado, o si se aplica, cómo se está aplicando. Entonces esa teoría se ve reflejada en el marco teórico. Por eso es muy importante lo que digo, hay una operacionalización de la variable, depende de lo que ustedes estén investigando. Y también depende del tipo de investigación, si es cualitativo o cuantitativo. Ese modelo que yo les mandé es cuantitativo. El cualitativo no se lo mandé, pero si hay una plantilla también cualitativa, también se va a hacer ajuste a esa plantilla. Ya, pero la estructura son siempre 4 capítulos que vamos a manejar. El capítulo 1, que es el capítulo del problema, el modelo explicado. El capítulo 2, que se llama el marco teórico, que está la parte de teoría, las variables, la operacionalización de la variable. Y el capítulo 3, que es el marco metodológico, lo de investigación, maestra. El capítulo 4, que siempre es donde está el análisis, resultado estadístico, y el 5, que es su
propuesta, su aplicación, qué hizo, qué modelo, qué diseño. Entonces mire que a veces uno cuando pone a investigar es clave el problema, la situación, el problema. Los referentes teóricos, como decía Roberto, que leen. ¿Y qué arma uno de primero? Arma el cuadro de operacionalización de las variables. Ese es el eje de todo. Por eso es una voluntad. Usted tiene el modelo del cuadro para nosotros. Eso lo vamos a explicar, pero todos se lo vamos a explicar. Entonces es algo que se le enseña a ustedes como investigadores, pero uno cuadra primero, o sea, después de haber leído, sentarse bien, situarse bien en el problema, de lo que uno va a hacer y mirar los antecedentes, las investigaciones que han realizado sobre ese campo, en especial las últimas tendencias que te han dado. Entonces usted sienta y arma el cuadro de operacionalización. El cuadro de operacionalización le va a decir el objetivo general, el objetivo específico, las variables que van a medir, los indicadores, con base en los indicadores tiene que hacer unos instrumentos para medirlo. Y esos instrumentos tienen que medir lo que dice la teoría que usted está aplicando, desde la teoría de lo que esté realizando en el proyecto de investigación, porque usted va a contratar eso. Mínimo de ese indicador tiene que armar tres, o sea, de cada indicador tiene que armar mínimo tres, o sea, tres preguntas, mínimo tres ítems. Tres ítems para poder decir, se cumple o no se cumple, o sea, para poderlo cambiar. Pero antes, o sea, el procedimiento es cuadro de operacionalización de las variables, objetivos, las variables se miden con indicadores, los indicadores de la teoría. De cada una de las teorías le va a hacer una encuesta, un instrumento para aplicarlo, para verme. Entonces, mínimo de cada indicador son tres ítems. De cada indicador, pero antes de aplicar ese instrumento, se manda unos expertos para mirar, por ejemplo, expertos en la materia, expertos en ese tema. Y entonces va a mirar si ese instrumento mide o no a la variable, con la teoría que usted está aportando. Una pregunta. Necesariamente el proyecto tiene que ser aplicado antes de sustentar o puede ser a futuro, que se pueda aplicar después. Sí, uno puede ser proyectivo y el otro ya aplicado, o sea, que está aplicado, se puede comprobar. Pero ahí no, de ahí la propuesta que sea proyectivo, el proyectivo que no se aplica, sino que te puede proponer un modelo, pero no lo aplica. O sea, construir un modelo, sustentarlo, sería tipo proyectivo. Yo creo que me podría aplicar. Lo ideal es mejor aplicarlo para tener un sustento de cómo fue el comportamiento, cómo fue el desempeño. Por lo general siempre la gente lo aplica, porque el proyectivo que queda ahí, pero no se sabe si funcionó. Por ejemplo, en el caso mío, que lo vamos a trabajar con las series de Taylor aplicado a las funciones especiales de las calculadoras en el uso de las TIC. Normalmente uno en secundaria no enseña series de Taylor. Entonces, crear la herramienta para que de pronto sea aplicable para de pronto. Pero sí se puede aplicar de pronto a los estudiantes de universidad, de primer semestre. Entonces, no importa que tú no seas el docente ahí en ese caso, pero tú lo puedes aplicar en un momento, puedes hacer una sesión. Para que en el caso, por ejemplo, donde yo que en el sur de Bolívar es difícil, porque no hay una universidad donde uno pueda de pronto hacer el uso de ella o de pronto aplicable a estudiantes de un primer semestre, segundo semestre que están viendo series de Taylor. Pero por lo menos de pronto hallando la relación, de pronto estudiantes de 11 porque ven las derivadas. Se podría dar, pero podría aplicar en la sucesión. Podría hacer la comparación, por ejemplo. Lo que pasa es que la serie de Taylor lo que enseña en la serie de Taylor es la forma como empezar, en forma de funciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, las funciones especiales. Lo que pasa es que un muchacho en décimo le enseñan la relación trigonométrica desde el punto de vista geométrico. Entonces, el seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa, la tangente, cateto opuesto sobre el seno. Pero una calculadora no busca cateto. La calculadora solamente tiene 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Entonces Taylor se aplica para diseñar todo dispositivo electrónico. El dispositivo electrónico trabaja en un modelo matemático que es binario, o sea, corriente y no corriente. Entonces, a partir de ese modelo binario, en lógica matemática te le dieron, entonces se diseña una estructura de campo para operaciones. Las 4 operaciones básicas que hacen todos los equipos
pues suma, resta, multiplicación y división. Entonces, cuando le hablamos al seno, decimos que el seno, entonces nosotros tenemos que explicarle al estudiante que es fundamental esas operaciones básicas, porque todas las funciones matemáticas se expresan, pero un muchacho en 11 sí puede dar suma, resta, multiplicación y división. Y con Taylor tú la puedes llevar a un polinomio, y el polinomio se da el noveno. Entonces tú puedes asociarlo, miren que esta es una función seno, ustedes la pueden representar como un polinomio. ¿Por qué se expresa como un polinomio? Tienen que aclararle, porque en la calculadora no existen estas funciones especiales, va a buscar cateto, no va a buscar triángulo, no va a buscar nada, sino que va a realizar estas operaciones básicas, que son operaciones que se dan desde o sea, suma, resta, aritmética, cuatro operaciones básicas. De ahí puede enfocarle también en esa parte. O sea, no necesariamente no necesita derivada, no importa. Tú le vas a mostrar el polinomio. Hay software que te permite hacer eso, y hay herramientas. O sea, el muchacho, por ejemplo, no lo va a poner derivada, ni vas a calcular la derivada de los superiores, nada. Pero sí le puede mostrar el polinomio y decirle, este polinomio es lo mismo que esta función C. Pero aquí es en cuatro operaciones básicas, y aquí está en forma geométrica. Y entonces aquí hay una estructura para que ustedes asocien y miren que este polinomio tiene el mismo comportamiento que esta función especial. lo que tú le vas a enseñar es que hay unas funciones. Hay unas funciones, y con funciones ya tú te puedes meter de noveno de la función. Bueno, otra pregunta que aprovechen la sesión con No, lo que decía la operacionalización de variables. Hay varias formas, diferentes autores que utilizan, digamos, varios estilos para operacionalizar variables. Y la variable más que todo se corresponde con los constructos, los conceptos inmersos dentro del problema, que vienen a ser las categorías, digamos así, que estructuran al problema. Entonces, casi siempre en un problema lo que hay es una relación de variables. Esa relación, algunos lo llaman, por ejemplo, en matemáticas, lo llamamos variable, la variable independiente y la variable dependiente. Aunque existen otros tipos de variables, ya que depende también la estructura y el mismo diseño que vayamos a aplicar. Hay diseños que son de mayor desarrollo, por ejemplo, como los diseños factoriales, donde ya hay, por ejemplo, se incluyen variables manipulables con variables atributivas. Entonces, por ejemplo, las variables que uno maneja, o variables activas que uno le llama también, son esas variables cuando tú trabajas, quieres implementar, digamos, un método, y esa es la variable que tú puedes manipular. Para la obtención de un resultado. Por ejemplo, el caso que tú vas a hacer con la calculadora, la TIC, el manejo de la TIC, el TIC es el método que tú vas a utilizar, y vas a mirar si hubo o no rendimiento dentro del proceso que tú desarrollaste. Ese es un método casi experimental, porque tú vas a trabajar con estudiantes que, digamos, ya no lo determina de manera aleatoria, sino que ya son cursos constituidos o cursos ya establecidos, lo que uno llama cursos intactos o muestras intactas. Entonces, esas muestras pues tú no las puedes manipular. Lo único es que tienes que buscar la manera que esos grupos sean equivalentes, porque una de las funciones fundamentales de las investigaciones experimentales es el control. Si no hay control, cualquier proceso que tú ejecutes, pues al final los datos que vas a obtener son datos espurios, y esos datos pues no se llevan a corroborar la cientificidad o la validez de esos resultados. Entonces, siempre que tú vayas a hacer un estudio cuasi experimental, pues, tienes que establecer si los dos grupos que vas a trabajar son equivalentes. Entonces hay varias formas de hallar la equivalencia, una a través de estadística de covarianza y otras a establecer si, por ejemplo, a partir de la aplicación de un instrumento puedes determinar tanto estadísticamente la media y la desviación estándar en ambos grupos, pues mirar si las diferencias no son abismales, sino las diferencias son cortas, más o menos simples. En ese rango, pues tú puedes establecer que los dos grupos son equivalentes.
diferencia de medios. por diferencia de medios. Plantea hipótesis y hace la dice Y hace eso. relación de diferencia de medios. Sí, puede hacerlo eso directamente. Aplica un cuestionario, digamos, que tenga digamos, la visión de que ellos ya manejan esos contenidos, digamos. Entonces, digamos, si lo vas a hacer en matemática, digamos, tú lo puedes hacer, si están en noveno, tú puedes hacer con una matemática que ellos hayan visto ya en noveno. Aplica un cuestionario de esos que aplica IFE, y pues mira que haya los resultados, pues te van a dar, cada quien va a obtener una nota, no es esa nota, pues la promedia en ambos grupos, y mira si el promedio es un rango de más o menos 5. Si no hay diferencia, pues tú dices que los grupos están controlados. Y también pues lo que vas a controlar ahí más que todo es la variable extraña, digamos, pues hay unas variables extrañas en todos los procesos, sobre todo de investigación experimental. Hay unas variables que van a influir en el desarrollo de los resultados. A esas variables que influyen se le llaman variables extrañas. Uno nunca sabe cuál es de esas variables la que va a influir, pero dependiendo del estudio que uno va a realizar, pues, inmediatamente uno puede ubicar cuáles son las variables que pueden incidir en esos resultados. Digamos, si es un estudio sobre aprovechamiento, la variable que más puede influir ahí es la variable de inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, bloquear esa variable? Y bloquear esa variable a través de un control. Ese control que te va a decir que los dos grupos son equivalentes, estadísticamente equivalentes. Entonces, ya tú con eso puedes trabajar. Pero a veces los grupos no son equivalentes. Entonces, lo que tienes que establecer es un proceso estadístico de covarianza. Entonces, mira cuál es la diferencia entre los dos grupos y pues desarrolla la investigación, todos los procesos que tú tenías establecidos para tu investigación, pues, y al final aplicas nuevamente covarianza y miras las diferencias entre el cuestionario que aplicaste primero, pero los resultados de la aplicación con los resultados finales. Entonces, si existe la misma diferencia, quiere decir que, digamos, los cambios que se suscitaron no fueron producto de la diferencia existente antes ni después, sino que fue producto del tratamiento o de la aplicación de la variable que tú aplicaste. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta. Entonces, cuando tú vas a operacionalizar, pues también no es solamente matemáticamente sino también conceptualmente. Entonces, lo primero que tienes que mirar cuáles son los diferentes referentes existentes, o sea, la literatura que hay sobre el manejo conceptual de esos conceptos. Porque te dicen aprovechamiento, pero hay muchas teorías que hablan de aprovechamiento. Entonces tienes que buscar la teoría que más amolde a tu sistema, a tu trabajo. Y con base en ello, pues dice que para el concepto de aprovechamiento es tal y tal, y dice dónde lo tomaste ya. Entonces, cuando ya tú hablas de operacionalizar una variable, pues ahí sí tienes que mirar las variables que constituyen. Lo que yo te decía ahorita, también hay estudios que no son relaciones de dos variables, sino de más variables, que ya son estudios multivariables. Entonces, que esos estudios pues ya pueden hacer estudios multicorrelacionales o multivariados, dependiendo del tipo de estudio, o estudios digamos, factoriales. Entonces, esos estudios, pues ahí requiere desarrollar, digamos, la selección de la muestra debe ser aleatoria. ¿Ya? Y pues ya la constitución es diferente a este tipo de estudios que solamente se establecen las relaciones de dos variables, únicamente la variable independiente y la variable dependiente. En un estudio factorial, pues hay un sinnúmero de variables, como son las variables activas y las variables activas, atributivas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un sinnúmero de métodos con un sinnúmero de acciones para ejecutar sobre otro. Entonces, por ejemplo, hay estudios factoriales de 2 por 2.
estudios son los que más se utilizan, que se trabajan con 4 grupos. Igualmente hay estudios factoriales que son 2 por 3 por 4, pero digamos 2 por 3, 6, por 4, 24, sería 24 grupos. Y el número de variables, entre mayor número, se acrecienta más. Entonces, digamos, son estudios que requieren, uno llama estadísticas robustas ya, que requieren para la aplicación de ellos. Igualmente software especializado que nos permita determinar eso. Igualmente eso es lo que uno llama investigaciones experimentales verdaderas, donde los controles que se desarrollan pues son estrictamente establecidos para que no haya una diferencia entre los grupos. Ya. Todos los grupos son aleatoriamente seleccionados. Entonces, cuando uno va a establecer ya la personalización de la variable, pues tiene que establecer cuáles son las relaciones de esos conceptos. Primero conceptualmente, segundo, uno establece una categoría de esos conceptos. Entonces tú puedes decir, si lo va a definir, definición conceptual, la otra es si va a utilizar algunas dimensiones ya, la dimensión. Entonces la dimensión ya es relacionada con el tipo de variable, si es una variable nominal o una variable ordinal, una variable de razón, una variable de proporción o variable intervalar. Entonces dependiendo de ella, pues, de esa forma igualmente ya vas a establecer, digamos, algunos indicadores, lo que decía el profe Julio ahorita, pues esos indicadores te van a señalar los diferentes elementos que van a constituir esas dimensiones.